Un hombre fue de viaje con un grupo de amigos y durante el curso de ese viaje conocieron a un hombre local. Este hombre obsequió a cada uno con un recuerdo. El hombre en particular tomó estos recuerdos sin saber que esos objetos eran parte de una práctica ceremonial que era malvada y de naturaleza ocultista. Cuando regresó de sus viajes, colocó estos ornamentos en su casa. Esa misma noche, las cosas empezaron a cambiar y comenzaron a suceder cosas. Había abierto una puerta espiritual de par en par para que el diablo entrara directamente en su hogar. Comenzó a experimentar cosas inusuales. Había inquietud en su corazón. Se sentía oprimido, como si tuviera un gran peso sobre los hombros. Comenzaron las noches sin dormir y las pesadillas. Se convirtió en un hombre lleno de miedo, temeroso de todo y de cualquier cosa. Empezó a experimentar todo tipo de cosas que no venían del Señor, simplemente por falta de conocimiento y vigilancia, una combinación que lo dejó espiritualmente abierto. Se confió a su padre, quien trajo al pastor a su casa. Durante la conversación con este pastor y su padre, los ornamentos llamaron la atención del pastor. El pastor fijó su mirada en los ornamentos y preguntó, ¿de dónde vinieron esos? Él explicó que eran un regalo de un lugareño mientras estaba de viaje. ¿Preguntaste qué eran esos objetos? Él negó con la cabeza. ¿Sabes algo sobre el hombre que te dio estos? Volvió a negar con la cabeza. El pastor tomó los objetos y dijo, necesitamos quemar estas cosas. Esta es la causa de toda la inquietud que has estado experimentando. Hijo mío, has estado bajo un ataque espiritual. Entonces, encendieron una hoguera y arrojaron los objetos en ella. Pasaron 10 minutos, luego 20, y esos objetos no se quemaban. Añadieron un poco más de combustible y esperaron otros 10 minutos, pero nada, ni rastro de que esos objetos se quemaran. Tanto el pastor como el padre comenzaron a orar y alabar el nombre del Señor. Empezaron a invocar el nombre de Jesús, a hablar de la sangre, a recitar la palabra de Dios, y entonces esos objetos comenzaron a derretirse y a arder. La lección aquí es que debes tener cuidado con cualquier objeto o cosa que aceptes como regalo. Ahora, hay una interesante historia bíblica que enseña sobre las potenciales consecuencias espirituales de aceptar objetos y cosas. En Josué 7 se narra la historia de un hombre llamado Acán. Así es como se desarrolló. Josué envió a algunos de sus hombres desde Jericó para espiar la ciudad de Ai. Cuando regresaron, le dijeron a Josué, no es necesario que todos vayamos allí. No llevará más de 2 o 3 mil hombres a atacar Ai, ya que son pocos. No hagas que todos nuestros soldados se esfuercen en ir allí. Entonces, se enviaron aproximadamente 3,000 guerreros, pero fueron derrotados rotundamente. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron a unos 36 que se retiraban por la pendiente. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante este giro de los acontecimientos y su valentía se desvaneció. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus vestiduras en señal de desesperación, se echaron polvo en la cabeza y se postraron rostro en tierra ante el arca del Señor hasta la noche. Entonces, Josué clamó, «Oh, Señor soberano, ¿por qué nos trajiste al otro lado del río Jordán si vas a permitir que los amorreos nos maten?» Josué sabía que algo había salido terriblemente mal. Acababan de derribar los muros de Jericó y, además, Dios había prometido estar con ellos donde quiera que fueran. Pero, de alguna manera, parecía que habían perdido el rumbo en ese momento de la historia. Solo Dios conocía la verdadera explicación. Después de que Josué oró, esto fue lo que Dios respondió, «Levántate. ¿Por qué estás postrado en el suelo así? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Han robado algunas de las cosas que ordené que se apartaran para mí, y no solo las han robado, sino que han mentido sobre ello y las han escondido entre sus propias pertenencias. Por eso los israelitas huyen derrotados ante sus enemigos. Ahora Israel mismo ha sido apartado para la destrucción.
No permaneceré más con ustedes a menos que destruyan las cosas que han apartado para la destrucción. Levántate, ordena al pueblo que se purifique en preparación para mañana, porque esto es lo que dice el Señor, el Dios de Israel: entre ustedes, oh Israel, hay cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarán a sus enemigos hasta que quiten estas cosas de entre ustedes. Por la mañana deberán presentarse por tribus, y el Señor señalará la tribu a la que pertenece el culpable. Esa tribu deberá presentarse con sus clanes, y el Señor señalará el clan culpable. Luego, ese clan deberá presentarse con sus familias, y el Señor señalará a la familia culpable. Finalmente, cada miembro de la familia culpable deberá presentarse uno por uno. Aquel que haya robado lo que fue apartado para la destrucción será quemado con fuego junto con todo lo que tiene, porque ha roto el pacto del Señor y ha cometido una cosa horrible en Israel. Cuando llegó la mañana, se reveló que Acán había robado un hermoso manto, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de 1 libra. Acán era uno de los soldados de la tribu de Judá que participó en la batalla de Jericó. Acán tomó algunas cosas para sí mismo a pesar de que Josué había ordenado a todos que se mantuvieran alejados de cualquier cosa que perteneciera a Jericó, ya que todo estaba maldito. La avaricia de Acán llevó a la derrota de Israel en Ai. La historia de Acán termina trágicamente porque Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, hijas, ganado, burros, ovejas, cabras, tienda y todo lo que tenía. Y los llevaron al valle de Ase y los apedrearon. La Biblia nos dice que amontonaron una gran pila de piedras sobre Acán, la cual permanece hasta el día de hoy. Por eso el lugar se ha llamado el Valle de la Desgracia desde entonces. Así, el Señor ya no estaba enojado. De esta historia debemos aprender que Acán tomó objetos malditos y esto resultó en consecuencias devastadoras. El juicio de Dios cayó sobre la nación debido al pecado de Acán. Los versículos 2 al 5 describen la batalla y la derrota de Israel. Casi 36 soldados israelitas perdieron la vida innecesariamente en lo que debería haber sido una batalla fácil, pero se convirtió en una amarga derrota. La Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No estés en la categoría de personas que perecen por falta de conocimiento, por no saber que si le das al diablo una pulgada, él tomará una milla, por no saber que el diablo se disfrazará de algo inofensivo. No puede haber nada malo en un recuerdo. No hay nada malo en aceptar un regalo de alguien mientras viajo por el mundo. Sé vigilante, hombre de Dios. Sé vigilante, mujer de Dios. ¿Sabes de dónde proviene realmente ese objeto, ese recuerdo? ¿Sabes qué espíritu, qué atmósfera o qué estás invitando a tu hogar cuando ves esa película? Deuteronomio 6, 6-9 dice: graba en tu corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. En este pasaje, Dios instruye a los hijos de Israel a mantener la palabra de Dios en un papel prominente en el hogar. Ahora, el hogar juega un papel integral en la vida del creyente. Como cristianos, nuestros hogares necesitan ser, hogares donde el nombre de Dios y la presencia de Dios siempre estén presentes. El hogar debe ser un santuario, un lugar sagrado, un lugar de paz, serenidad y alegría. Debería ser un lugar donde la palabra de Dios sea elevada y vivida. Ahora, eso está muy bien decirlo, pero en un sentido práctico, si el hogar es realmente un santuario, si nuestro hogar es un lugar donde la presencia de Dios debe habitar, entonces no deberíamos permitir ciertas actividades, prácticas y formas de entretenimiento en el hogar. Les sugiero que debemos ser más vigilantes con las cosas que permitimos en nuestros hogares. Debemos ser conscientes de que,
así como cerramos y aseguramos las puertas físicas de nuestras casas, debemos hacer lo mismo espiritualmente. Hay un viejo dicho: cuando llueve, diluvia. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que es más profundo de lo que tus ojos pueden ver? ¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu familia o en tu hogar que no parece natural, como si hubiera alguna otra fuerza en acción, porque es una cosa tras otra, es un ataque tras otro, una batalla tras otra? Desde otra perspectiva, ¿alguna vez has sentido que cuando las cosas van mal en casa, tienden a repercutir en otras áreas de tu vida? Es como cuando algo está ocurriendo con tus hijos en casa y afecta tu trabajo, o cuando algo está pasando en tu matrimonio y afecta tu interacción con tus hijos. O si algo está ocurriendo en el trabajo y afecta todo lo anterior. Rápidamente se hace evidente que todas estas cosas están interconectadas y también nos recuerda que si el diablo puede obtener una posición en un área, entonces ha ganado terreno. En todas estas áreas, el diablo está tratando de una manera sin precedentes de destruir a las familias hoy en día. Quiere interrumpir el sistema y el orden familiar. Satanás sabe que si la familia cristiana está intacta, si la familia cristiana trabaja en armonía, entonces es una de las armas más fuertes contra sus engaños. Desde el día en que Satanás lanzó sus mentiras a Eva, estaba en el proceso de interrupción para maximizar su engaño. Se acercó a Eva cuando estaba sola, se acercó a ella cuando estaba separada de la unidad familiar, y lo hizo porque una familia dividida es más fácil de conquistar. El diablo se dedica a sembrar discordia y división en nuestros hogares. Se dedica a causar peleas y conflictos sin sentido. El diablo se dedica a hacer que los corazones de los esposos se alejen de sus esposas y viceversa. Quiere que los corazones de las esposas se alejen de sus esposos. El enemigo se dedica a hacer que los hijos sean rebeldes y tengan un espíritu quejumbroso. Satanás quiere destruir nuestros hogares porque sabe que un hogar espiritualmente débil es la forma más fácil de alejarnos de Dios. No es nuevo en esto, lleva haciéndolo desde hace mucho, mucho tiempo. La estrategia de Satanás es intentar dividir y conquistar la familia. Inmediatamente después, instiga la destrucción entre los mismos miembros de la familia. La Biblia está llena de historias de familias disfuncionales que cayeron ante la interrupción del enemigo. Si Satanás fue capaz de interrumpir las familias de gigantes de la fe como Abraham, Jacob, David y Salomón, entonces debemos estar conscientes de las artimañas del enemigo. Y prepárate para defender nuestros hogares. Ahora, cuando se trata de protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias contra los engaños e invasiones del enemigo, la primera pregunta es: ¿cómo obtiene el diablo acceso a nuestros hogares y mentes? ¿Cómo intenta ganar acceso para interrumpir nuestras familias y nuestras vidas? Una de las mayores formas en que el diablo gana terreno en nuestras familias hoy en día es a través de los medios de comunicación. La música, las películas y las redes sociales son enormes puntos de acceso a nuestras familias. La música accede a nuestros cerebros y cuerpos de una manera que pocos otros medios lo hacen. Los mensajes en la música de hoy están llenos de temas pecaminosos como la lujuria, el sexo, la violencia y la rebeldía, entre otras cosas pecaminosas. Esta es una de las formas más fáciles para que Satanás acceda a nuestras mentes y almas. Escuchamos letras con este contenido y nos volvemos insensibles a ello. Antes de darnos cuenta, comenzamos a pensar que estos temas pecaminosos no son tan malos, y la lujuria, la fornicación, la violencia y la rebeldía han echado raíces en nuestros corazones y en nuestros hogares. De la misma manera, las películas y la televisión son vías perfectas para que el enemigo tome raíz en nuestros hogares. Constantemente vemos cosas llenas de violencia, sexo, blasfemias y todo tipo de imágenes que se alojan en nuestros cerebros y corazones. Estudios han demostrado que, para el 5º grado, el niño promedio ha visto 8.000 asesinatos en televisión. Piensa en eso,
Piensa en cómo Satanás podría estar usando eso para ganar terreno en nuestros hogares, sin mencionar todo el contenido abiertamente demoníaco en la televisión y las películas. Hay películas y programas completos directamente sobre demonios, espíritus y fuerzas espirituales malignas que dejamos entrar fácilmente en nuestros hogares. Literalmente estamos abriendo la puerta para que Satanás entre y habite en nuestros hogares. Lo mismo ocurre con las redes sociales, que contienen todos estos mismos elementos, pero también tienen la seducción adicional de la obsesión con la imagen personal y las opiniones de los demás. La pregunta para nosotros ahora es, ¿cómo resistimos las artimañas del diablo en nuestras familias? ¿Cómo podemos cerrar las puertas por las que el enemigo puede entrar? Primero, podemos ser mucho más vigilantes con las opciones de entretenimiento que permitimos en nuestros hogares. Necesitamos monitorear todo el contenido en nuestros hogares de una forma u otra. Una estrategia adicional para proteger nuestros hogares y familias es cultivar un tiempo regular de adoración familiar y devocionales juntos. Si una familia comienza o termina sus días en oración, adoración y estudio bíblico, será mucho más difícil para el diablo ganar terreno en esa familia. Esa familia se ha ceñido con el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Tomar esta armadura de Dios en nuestras familias es lo que las protegerá contra los engaños y las tentaciones del enemigo. Pongámonos la armadura como guerreros espirituales. Protejamos nuestros hogares del enemigo. Resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Amén.